Algunas noticias comienzan por ser una noticia local, luego se vuelven nacional, luego internacional. Llega un momento en el cual se muestra de una magnitud tal que es difícil pasarla desapercibido. Hace algún tiempo, no mucho, cerca de la ciudad de Querétaro, en una hacienda cuyo dueño es un ingeniero, encontraron una fuente y le atribuyeron características tan especiales que le han llamado las aguas milagrosas. Y tanto han habido testimonios de gentes que han dicho que al tomar esa agua han sido sanados de diferentes enfermedades, como hay testimonios, uno que acabamos de escuchar esta semana por la radio, de personas que dicen, no tiene nada de extraordinario, simplemente es un agua común y corriente y no tiene nada de anormal o diferente. Es más, decía la persona que mencionaba por la radio, yo tengo suficiente agua que traje y si alguno de ustedes la quiere, venga, yo se la voy a regalar. Ustedes saben que esa agua ha llamado la atención de tanta gente, inclusive de otras partes del mundo, de otros países, han venido, hacen largas filas y se pasan días completos para llegar a este lugar donde les darán cierta cantidad de agua, supuestamente que curará sus enfermedades. La palabra de Dios en Apocalipsis 22, versículo 17, nos habla del agua de la vida. No es el agua de Querétaro, no es otra agua física milagrosa, pero la palabra de Dios dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La palabra de Dios nos habla del agua de la vida. Tomen asiento, por favor. El hombre siempre ha buscado la fuente de la juventud o aguas de salud. El hombre ha querido encontrar a través del agua ciertos beneficios. Por supuesto, tenemos que aceptar que cuando decimos agua, suponemos algunas cosas. Suponemos vida, suponemos refrigerio, sobre todo en esos días de tanto calor. Un vaso con agua es tan refrescante y tan beneficiosa para nuestra salud y para saciar nuestra sed. Y el agua también supone crecimiento y el agua supone fruto. Y claro que en todo esto, en vida, en refrigerio, en crecimiento, en fruto, hay beneficios para el ser humano. Hay beneficios para nosotros. En la Biblia, el agua simboliza la bendición plena de Dios para el ser humano, para el hombre, para la mujer. Y nuestro Señor Jesucristo la comparó con la salvación. En el versículo 14 de este capítulo 22 de Apocalipsis, la palabra nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Los que lavan sus ropas. Lavar las ropas no es otra cosa más que un simbolismo para hablar de la salvación por medio de Cristo Jesús, por la fe en Jesucristo. El versículo
17 que hemos leído. Aquí el Espíritu de Dios y la iglesia, la esposa, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y ahora que hablamos acerca de el agua de la vida, ¿qué características debe tener esta agua? Si el agua de Querétaro, la Secretaría de Salud ha dictaminado que no es más que agua potable, que no tiene ningún componente especial o distinto a las demás aguas. Cuando hablamos del agua de la vida, encontramos algunas características. Por ejemplo, el Evangelio según San Juan, en su capítulo 4, el versículo 10, la palabra del Señor nos dice que el agua es viva. 4:10. Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. No agua muerta, es agua viva. Y como agua viva, portadora también de la vida. El agua espiritual que Jesucristo ofrece y que Dios nos da es un agua viva, dice la palabra de Dios. Un agua que sacia nuestra sed interior. Una sed que sacia nuestra necesidad espiritual. Es agua viva. Y en el capítulo 22 de Apocalipsis, el versículo 1 nos hace ver que es agua pura y es agua resplandeciente. Dice la palabra: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente. El agua que Dios ofrece por medio de Jesucristo para saciar nuestra sed espiritual es un agua pura, es un agua resplandeciente. Es un agua que tiene la característica de hacer que nuestra vida total se cambie, que nuestra vida completa se transforme. ¿Cuántas veces por la fe nos acercamos a Jesucristo y le entregamos nuestro corazón y le aceptamos como nuestro Salvador y como el Señor de nuestra vida, y dejamos que Él perdone nuestros pecados y limpie nuestro corazón? Y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y no entendemos mucho de la decisión que hemos tomado. Sin embargo, sentimos en nuestro ser interior que algo ha pasado que lo hace diferente. La experiencia es tal que dicen: no puedo explicar lo que me pasó, pero algo me pasó. Porque el agua pura y el agua resplandeciente sacia nuestra sed interior. Ningún agua del mundo puede saciar esta sed espiritual. Ezequiel capítulo 47, en los primeros 9 versículos, nos comparte la palabra que el agua es abundante y se describe allí como un río. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y vea lo que sucede. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos.
midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Sabe usted, amigo y hermano, que el manantial de agua que comenzó a brotar en la cruz del Calvario ha crecido tanto que es capaz el día de hoy de limpiar completamente nuestras vidas? Se ha transformado en un río caudaloso, que la salvación es universal y que la salvación alcanza a la totalidad del ser humano, y no importa cuán sucio estás y no importa cuán grande sea tu sed, Jesucristo puede saciar esa sed espiritual y puede limpiar completamente tu corazón. El río es un río de aguas abundantes. Algunas veces el diablo nos hace creer que hemos pecado tanto y que hemos caído tan bajo y hemos hecho tanto daño a los demás y nos hemos afectado a nosotros mismos que ya no hay perdón. Amigo y hermano, la palabra de Dios te hace ver que el río de aguas de vida es tan profundo y es tan grande que cualesquiera que sea tu necesidad espiritual, el Señor la puede saciar. Y vean lo que dice el relato bíblico. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado estas aguas, y allí recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Las aguas de salvación, las aguas de la vida, no solamente dan vida espiritual, pero dan también vida eterna por medio de Jesucristo. Y dan sanidad. Traen sanidad. Cuando el Señor sana nuestro ser interior, y si el Señor es capaz de sanar nuestro ser interior, puede sanar cualquier parte de nuestra vida, incluyendo nuestra vida física. Y el capítulo 21 de Apocalipsis, el versículo 6, nos hace ver que esta agua es gratis. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gratuitamente. No tienes que viajar demasiado, no tienes que esperar muchos días, no tienes que llevar garrafones y estarla tomando de poquito en poquito, y no tienes que pagar nada. Simplemente buscar el agua de la vida y recibirla gratuitamente, porque Dios, por medio de Jesucristo, la ofrece gratis a nosotros. Y ahora, amado hermano, ¿para quién es esta agua? Está bien, el agua es viva, es pura, es resplandeciente, es abundante, es gratis. ¿Para quién es esta agua? En primer lugar, el versículo 6 que hemos leído del capítulo 21 de Apocalipsis nos dice que es para los sedientos. ¿Tienes sed? Para ti es esta agua. ¿Tienes sed de Dios? ¿Tienes sed espiritual? ¿Tienes sed que no puedes explicar porque tu búsqueda te ha llevado a probar tantas cosas y ninguna de ellas te ha saciado? Si tienes sed, para ti es esta agua. El versículo 6 dice: al que tuviere sed,
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Para los sedientos. Y el capítulo 22, versículo 17, que ya hemos leído también, dice: y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que para dos clases de personas. Una es para el que tiene sed, para los sedientos es el agua. Y en segundo lugar, para el que quiera. Porque pudiera darse el caso de que tengas sed, pero no quieras aceptar a Jesucristo. Pudiera ser que estás consciente y estás seguro de que tu sed puede ser saciada solamente por el Señor, pero no quieres. El agua es para los sedientos y para el que quiera tomarla gratuitamente. Agustín de Hipona inmortalizó una frase que describe la necesidad del hombre de Dios. Él dijo: Señor, tú nos hiciste para ti, y nuestra alma no descansa hasta que descansa en ti. Parafraseando lo que San Agustín dijo, yo les diría esta mañana: Señor, tú nos hiciste para ti, y nuestra sed no se sacia con nada del mundo, solamente se sacia en ti, que tienes el agua de la vida. En Él encontramos la satisfacción a nuestra necesidad. Buscar esta agua espiritual que sacia nuestra sed espiritual, nuestra sed interior, nos lleva a diversos grados de experiencia. Y veamos cómo los describe la palabra de Dios, algunos de estos grados de experiencia. Por ejemplo, en San Juan, capítulo 3, versículo 5, nos hace ver en 3:5, dice: de cierto te digo, y es Jesús diciéndoselo a un hombre llamado Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. El primer grado de la experiencia es que el agua es para todos, está al alcance de todo ser humano. El nivel mínimo que podemos nosotros alcanzar es el nivel de nacer del agua. En este caso podríamos simbolizar el bautismo. Obedecer a Dios y nacer a través del bautismo, testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es el primer nivel, la experiencia de la salvación. Pero también, en mismo San Juan, en el capítulo 7, el versículo 38, nos dice que hay más todavía. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se da cuenta? Ya no es poca agua, ya no es solo saciar la sed, pero correrán de su interior ríos de agua viva. ¿Ve lo que hay como bendición de Dios para nosotros? Abundancia de agua. Y hablar de ríos es hablar de mucha vida. Como describía allá el pasaje en Ezequiel, árboles a ambos lados del río, muchos árboles, porque el agua tiene vida. Y cuando en nuestro interior corren ríos de agua viva, significa que tenemos vida espiritual en abundancia. San Juan capítulo 4, versículo 14. La palabra del Señor nos dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
un agua que salte para vida eterna. Finalmente, en el Salmo capítulo 23, el versículo 5, ¿qué dice el salmista? ¿Cómo está la copa de su vida? Mi copa está medio llena. Así dice, ¿no? Mi copa, dice el salmista, está rebosando. ¿Sabe lo que significa eso? Está más que llena. Está llena y tiene más que llena. En los campamentos, cuando se sirve la comida, cuando hay hermanos que sirven la comida, a mí me gusta pedirles que me llenen, que me den mi plato con fe y llena las esquinas. Sí, para que valga la pena. ¿Sabe qué? El Señor está dispuesto no solamente a darnos un poco de agua, pero aún puede darnos agua de tal manera que fluya, que salte para vida eterna, de tal forma que digamos como el salmista: mi copa está rebosando. Tengo para mí, suficiente para mí y para todos los que me rodean. Porque no podemos nosotros dejar de compartir con lo que está a nuestro alrededor cuando nuestra copa está rebosando. ¿Tiene suficiente? Y también compartimos con los demás. Obtenerla no nos cuesta más que venir y buscarla. Así nos dice la palabra de Dios: el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La experiencia espiritual que sacia nuestra sed interior, Jesucristo la ofrece gratuitamente. Le voy a citar 2 versículos más para concluir. Uno de ellos ha llamado poderosamente mi atención. Se encuentra en Amós, capítulo 8, los versículos 11 al 13. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Es este el tiempo en el que hay sed. Tu sed es espiritual. Tu sed nadie la va a saciar. Solamente el agua de la vida. Solamente Jesucristo. Y vean lo que también nos comparte San Juan capítulo 19 en su versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La fuente que abrió aquel soldado en el costado de Jesús en la cruz del Calvario, ese costado del cual salió sangre y agua, no ha dejado de fluir para nuestra sanidad espiritual. Sigue fluyendo. La fuente de salvación es para nosotros hoy. Es fuente de salud, es fuente que sacia nuestra sed interior, es fuente de sanidad. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Dios y aceptar su bendición espiritual, aceptando en Jesucristo el agua de la vida.